videoconferencia. Te dejo con tu público. Saludos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En algunos países es tardes, en algunos lugares todavía son días. De hecho, donde estoy yo todavía son las 11 de la mañana. Pero bueno, bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad de presentar la información, en este caso, de las llantas Michelin Agrícola y cuáles son los beneficios y en qué ayudan al productor, en este caso, a reducir costos, incrementar productividad. Bueno, vamos a iniciar hablando un poco del contexto mundial y propiamente vamos a hablar acerca de la cantidad de población que ha habido con el paso del tiempo en el planeta. En la década de los 60, pues bueno, éramos aproximadamente 3 billones de personas en este planeta Tierra. Esa población ha ido incrementando de manera exponencial. Poco más después de 50 años, la cantidad de población pues prácticamente se duplicó. Ahora somos, bueno, en el 2011 éramos cerca de 7 billones de personas. Y pues bueno, se proyecta que para el 2050 seamos por lo menos 9 billones de personas. Es decir, vamos incrementando cada vez más la población. Y pues bueno, por consecuencia, esto es muy obvio que incrementa también la necesidad de alimentación, de producir alimentos y de alimentar a todas esas personas. Y pues bueno, ¿quiénes son los que producen esos alimentos? Pues bueno, nuestros clientes usuarios finales, en este caso, pues los productores o agricultores. Y también pues hay un riesgo latente del abasto de comida. Por lo tanto, pues una desbalanceada alimentación y derivada a lo mejor de diversos factores, como pueden ser también la pobreza, la marginación social, pues esto desafortunadamente se llega a presentar. Lo que es un hecho es que la producción agrícola, pues bueno, necesita aumentar cerca de un 60% en los próximos 40 años. Pero imagínense que se necesita producir más, pero no así va a crecer la tierra arable, no va a crecer proporcionalmente. Únicamente se estima que vaya a crecer solamente un 5% en los próximos 40 años. Entonces, vemos que necesitamos producir en 40 años un 60% más de lo que hoy se produce de alimentos, pero solamente va a incrementar un 5% más la tierra arable. Entonces, ¿qué necesitamos o qué necesitan nuestros productores? Necesitan incrementar su productividad, ser más eficientes, buscar técnicas o productos, insumos o tecnología que ayude a incrementar esta productividad. Y pues bueno, ahí es donde Michelin entra con sus soluciones que contempla lo que son productos, servicios, para poder ayudar al productor. Y como lo mencionamos anteriormente, pues anteriormente teníamos más tierra arable. Conforme va pasando el tiempo, esta superficie de tierra va en decremento y la población pues va aumentando, cada vez somos más personas. Y bueno, aquí es donde entra el rol de nuestros clientes finales, que son los productores o agricultores, y pues ellos hay que entender un poquito el rol que deben de jugar ellos o el papel que deben de jugar dentro de su empresa o de su negocio que es el producir productos agrícolas o alimentos. Ellos deben de ser gerentes porque deben de manejar y administrar los recursos, pues tanto su tiempo, su tierra, su maquinaria. Deben de ser también meteorólogos porque evidentemente deben de estar al tanto de cómo está el clima, si va a llover, si va a nevar, si va a granizar, si va a hacer mucho viento. Esto deben de contemplarlo pues para todo el proceso o todo el ciclo agrícola. Deben de también ser químicos, es decir, deben de saber qué productos tienen que aplicar y cuáles son los productos más idóneos para sus cultivos.
Deben ser también pues financieros, porque hay que administrar los recursos y principalmente el dinero o los ingresos que tienen al vender sus productos. Y también tienen que ser expertos en comunicación, ¿no? Porque deben de hacer negociaciones, de platicar o hacer ciertos tratos con, en este caso, por ejemplo, con nosotros como proveedores, que ellos no están pensando, voy a atender a tal proveedor de semillas, de fertilizantes, de llantas, de refacciones, sino que ellos deben de concentrarse también en las demás áreas de su trabajo. Y pues bueno, aquí es donde ellos se hacen la pregunta o dicen, bueno, ¿cómo puedo amplificar el valor de mi tierra, ¿no? ¿Cómo puedo incrementar la productividad? Y esa productividad pues depende de la habilidad de ellos para reducir costos y mejorar la cosecha. Y es aquí donde Michelin les ayuda o es la clave en la rentabilidad del productor para poder mejorar los rendimientos de la cosecha y al mismo tiempo optimizar los costos de producción. Entonces, Michelin ayuda principalmente en tener ahorros y tener mayores ganancias. Vamos a ver la parte de los ahorros, en lo que ayuda a Michelin. En el tema de la durabilidad, pues bueno, esto va derivado al tipo de compuestos de hule que tiene la llanta, compuestos de última generación y mezclas muy específicas para permitir que la llanta dure más. Aquí, a resumidas cuentas, con clientes ya que tenemos testimonios de ellos, hemos tenido resultados de durar por lo menos 2 veces más, 3 veces más, incluso con algunos hasta 4 veces más que llantas de nuestra competencia. Esto hablando, por ejemplo, contra llantas convencionales y aún así también contra llantas radiales tenemos ventajas de durabilidad de entre 1,000, 1,500, 2,000 horas, incluso más. Otro aspecto en el que puede ayudar a ahorrar al productor es en el tema del combustible. ¿Y esto por qué? Porque con la tecnología de la llanta Michelin agrícola permite tener una mayor huella de contacto. Por ende, lo que es el patinaje se reduce, no se elimina, se reduce en gran medida. Entonces, al reducir el patinaje hay mayor tracción y se está desperdiciando menos energía en patinar. Entonces, hay una reducción del consumo de combustible. Más adelante vamos a ver a más detalle cuáles son el porcentaje o en qué medida impacta este ahorro de combustible. Y también en el tema de la productividad, el cliente pues tiene un ahorro. ¿Por qué? Porque al tener mayor tracción la máquina o el tractor, por el hecho de tener una huella de contacto más amplia, pues va a poder hacer el trabajo en menos tiempo porque no va a estar patinando la llanta, entonces va a estar avanzando, lo que va a transmitir de manera eficiente el torque al suelo, entonces va a trabajar la máquina y en algunos casos también pues tiene la llanta mayor capacidad de carga, entonces puede cargar implementos más pesados que a su vez, por ejemplo, pueden hacer el trabajo en una superficie en menor tiempo. Entonces, ahí hay un ahorro en la productividad. Todo esto mencionado anteriormente son ahorros para el productor. Pero el aspecto más importante para Michelin es el tema de las ganancias. Y esto va ligado a tener un mayor rendimiento en las cosechas y por ende, pues, mayor ganancia. ¿Y esto por qué? Se preguntarán, van a decir, ¿esto en qué influye, no? Como mencionaba anteriormente, Michelin puede trabajar con una presión de inflado menor, la huella de contacto va a ser más amplia. Entonces, aquí hay dos situaciones. Al tener menos presión de inflado la llanta, va a poder, o más bien va a tener menos presión que se ejerce hacia el suelo. Entonces, hay menos presión que se ejerce hacia el suelo, por lo tanto, hay menos presión o menos compactación.
Y al tener una huella de contacto más amplia, el peso del tractor o en los puntos donde se recae el peso del tractor, no es lo mismo que se reparta en un área limitada a un área más grande. Y entonces, por consecuencia, también reduce la compactación, además de que al haber menos patinaje, también hay menos compactación. Más adelante vamos a ver a gran detalle todo esto que les comento. Y pues bueno, el ciclo agrícola es muy largo. Todos los procesos o los pasos que hay que hacer durante todo el ciclo agrícola, pues hay demasiada intervención de la maquinaria. Y además que hay diversos factores que impactan a este ciclo, que pues bueno, ahí ya son ajenos al productor o a cualquiera de nosotros, como puede ser el tema de la evolución de las plantas, el suelo, el clima, pero hablando, por ejemplo, del suelo, pues ahí podemos contribuir, o el cliente puede reducir eso en gran medida con el uso de nuestras llantas. Y bueno, ¿cuáles son los retos para nuestros clientes? Pues es completar el ciclo agrícola, es decir, no tener la maquinaria parada por alguna situación de operación o de falla, en este caso ya sea de una falla mecánica o una falla que también muchas veces puede pasar con el tema de llantas, ¿no? Deben de proteger y preservar los suelos, por ende las plantas, y pues reducir los costos que esto les implica. Y bueno, ¿por qué deben de proteger los suelos? Ellos deben o quieren incrementar sus rendimientos seleccionando, por ejemplo, cuidadosamente la semilla que van a usar. Siempre están en constante innovación o están buscando semillas cada vez mejoradas, usando fertilizantes pues también de últimas generaciones, químicos, insecticidas, etcétera. Así como sistemas de riego que son más eficientes, y todo esto pues para proteger los cultivos. Pero antes de todo esto, ellos deben de ayudar también a preservar los suelos. Y esto, ¿cómo lo hacen? Pues con la ayuda en este caso, de las llantas. Y pues, ¿por qué proteger la tierra, no? ¿Para qué es importante para ellos? Es porque para ellos el suelo es como una industria. Para ellos el suelo es su capital. Entonces, las ganancias y la producción dependen directamente de la tierra. En el caso de una industria, de una empresa, pues hay que darle mantenimiento, tiene ciertos cuidados. Entonces, la tierra, por lo general, pues la mayoría de los clientes no tienen un techo, no tienen techada la tierra, a excepción de los invernaderos, sino que aquí pues dependen totalmente de muchos factores, como es el clima, pero en el que ellos pueden influir es en el tema del cuánto o cómo impactan al usar su maquinaria. Este es un dato interesante. La verdad es que, por ejemplo, en su tierra, dentro de todas las numerosas intervenciones que tiene la maquinaria durante el ciclo, en el suelo, son el 90% tocados por la diferente maquinaria. Esto va a depender mucho de los implementos que se usa en ciertos tipos de cultivos, pero solamente el 10% de la tierra que ellos tienen no se toca por la maquinaria. El resto, el 90%, se toca por la maquinaria. Entonces, es por eso que Michelin puede impactar en este sentido. Voy a mostrar de manera muy general, y sabemos que depende del cultivo, pues hay algunos pasos que son diferentes, pero en el caso así muy general, vamos a ver cómo son todos los pasos del ciclo agrícola. Y el primer paso, pues bueno, es el arado, ¿no? El trabajo de arar la tierra, y esto comprende en romper la estructura del suelo para remover la tierra y a la vez enterrar las plantas cortadas, las del cultivo anterior. Después viene lo que es la preparación de suelo. Y aquí, pues el principal trabajo de la maquinaria es desmenuzar la tierra para prepararse para la fase de la siembra.
Entonces vemos que en cada uno de los procesos pues va la maquinaria directamente pisando sobre el suelo. En el tercer paso, pues que es principalmente la siembra, aquí el principal reto pues es colocar dentro de la tierra las plantas o la semilla, según sea el caso del cultivo. Más adelante vamos a ver cuál es la proporción idónea de la tierra o cuál es la composición idónea para que se desarrolle la planta. En el paso de la aspersión, aquí pues el trabajo que hay que hacer es aplicar un tratamiento a las plantas, esto pues para controlar las plagas o los insectos, ¿no? Y nuevamente pues vemos que aquí en este trabajo pues va la máquina pasando prácticamente entre los surcos o sobre el suelo. Y en el caso de la fertilización, pues lo mismo, de hecho pues va prácticamente pisando el cultivo, y pues esto aquí, este trabajo pues es para hacer más fuerte y más fértil el suelo sembrado. En el caso del trabajo de la cosecha, pues este es un proceso muy importante, porque imagínense que esta máquina pues pesa varias toneladas, puede llegar a pesar incluso más de 8 o 10 toneladas, adicional al peso que puede llegar a almacenar del grano que está cosechando. Pueden ser 4, 5, incluso algunos 6 toneladas de puro grano, adicional al peso vehicular. Entonces, imagínense todo el peso que está recayendo sobre el suelo, por donde va pasando la máquina. Entonces, aquí el principal reto, pues, es recolectar lo que son los cultivos, en el caso de los vegetales que ya estén maduros, o los cereales que ya estén secos, y pues esto lo tienen que hacer en un corto periodo de tiempo. No pueden darse el lujo de tener la máquina ahí parada, porque puede que les llegue una lluvia y les echa a perder todo la cosecha, ¿no? Y bueno, otro paso es el tema de la transportación, aunque aquí sabemos que no está pasando propiamente por encima del cultivo, pero hay ciertos cultivos como por ejemplo la caña, en donde el tractor y el remolque entran a donde está la tierra o donde va la cosechadora, y va depositando directamente lo que va cortando de la caña al remolque. Entonces prácticamente va pisando el cultivo. Y el último paso, o de los últimos pasos, es la decompactación y la labranza. Esto pues es para, después de la cosecha, se destruye, por ejemplo, en este caso la paja, puede ser avena, de trigo, de sorgo, y para que se pueda mezclar en la superficie con el suelo, y esto crea una materia orgánica que va a ser benéfica para el suelo. Y nuevamente pues vemos que va encima la máquina pasando por la tierra, ¿no? Entonces, todos estos pasos, el productor se pregunta y dice, bueno, ¿cómo puedo reducir los efectos de la mecanización, del pasar la maquinaria por el suelo, en sus suelos? Entonces, he aquí donde está el tema de la compactación, y vemos cuánto influye o cuánto impacta de manera negativa, que puede ir desde un 6%, incluso en casos muy severos, o dependiendo de la operación, hasta un 60% en pérdidas de la cosecha. Y esto solo por el tema de la compactación. Por eso es que Michelin se preocupa tanto por reducir la compactación al suelo. Entonces, aquí es donde yo les comentaba hace un momento que la composición idónea de la tierra debe de ser constituida el 50% por materia orgánica, que en este caso pues son elementos sólidos, y el 25% debe estar cubierto por aire, es decir, para que ingrese oxígeno a la tierra, y el 25% restante debe ser cubierto por agua. Esto para que la tierra pueda ser cultivable. Entonces, si la tierra no tiene esta composición o en estos porcentajes, es decir, si
si tiene menos porcentaje de aire, pues obviamente la planta no se va a desarrollar como debiera porque no está absorbiendo los nutrientes o en este caso el oxígeno adecuado. Y bueno, aquí en este slide podemos ver, tenemos dos fotografías. Permítanme poner el puntero. De su lado izquierdo, pues podemos ver la tierra donde hay una composición idónea, donde la tierra es suave y está suelta, y aquí tanto el aire como el agua pueden circular libremente, y pues las raíces fácilmente pueden crecer y de manera natural. Y en el lado opuesto, del lado derecho, podemos ver cómo aquí en la composición de esta tierra, pues está muy compactada, las plantas van a tener demasiada complicación para que la raíz se desarrolle, o la raíz crezca, y esto definitivamente tendrá un impacto en la producción y en las ganancias, ¿no?, de los clientes. Y también vemos aquí ya los efectos de la compactación por el transporte o por el pasado de la maquinaria, como en algunas zonas la planta no se desarrolla correctamente o no crece de manera normal. Entonces, esto igual va a tener un impacto en las cosechas, en las ganancias, perdón, de las cosechas. Entonces, es aquí cuando el productor dice, bueno, necesito encontrar la manera de reducir esa compactación. ¿Y cómo puede ser? En reducir la presión de los neumáticos para reducir el impacto de la mecanización en el suelo. Y esto aunado a que cada vez más hay una necesidad de usar maquinaria de mayor caballaje o más poderosa, y por lo tanto pues es una maquinaria más pesada, tanto lo que es el tractor y el implemento son más pesados cada vez. Entonces, esto incrementa el riesgo de la compactación, y es ahí donde está el principal reto para reducir la compactación, ¿no? Voy a platicarles cómo está constituida una llanta convencional. ¿Y por qué lo platicamos de una llanta convencional? No sé, desconozco el mercado, cómo está en el resto de América, tanto América del Centro y América del Sur, pero al menos aquí en México, el mercado es más o menos un 85% convencional. Es decir, el 85% de la maquinaria agrícola que trabaja aquí en México todavía ya traen llanta de construcción convencional o diagonal, según la conozcan en cada uno de sus países. Y bueno, ¿cómo está fabricada? ¿O cuál es su estructura? Hace una diagonal de ceja a ceja, es decir, en forma cruzada, y tiene la misma cantidad de capas y de cuerdas en toda su estructura. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que no le permite tener la suficiente flexión en los costados a la llanta, y cuando se flexiona a la hora de trabajar la llanta, pues la llanta se distorsiona, es decir, pisa los costados y no pisa el centro, y luego pisa el centro y no pisa los costados. Y podemos ver que la huella de contacto es muy limitada, es de forma ovalada o ovoide, entonces tiene un área de contacto limitada, como les decía. Aunado a esto, como la llanta debe de trabajar con mucha presión, porque si no la llanta puede empezar a presentar problemas de que se empiezan a partir o a abrir las llantas por los costados, como debe trabajar con mucha presión, esto produce que tenga mucho patinaje. Y entonces el excesivo patinaje de las llantas causan fricción al suelo y por lo tanto aumentan también la compactación. Entonces aquí son varios factores que influyen a la compactación. Aquí podemos ver de manera gráfica dos raíces. Del lado derecho una raíz
que está en un suelo más compactado, es decir, hay una capa de sustrato duro a donde va a llegar la raíz y ya no va a poder penetrar. Pero si la raíz no logra ni siquiera llegar cerca de ese sustrato, es decir, cuando todavía hay un área donde la tierra está, digámoslo así, un poco más suelta y que las raíces pueden desarrollarse, pero si la tierra está muy compactada, la raíz va a crecer de manera muy limitada. Va a tener poco volumen, sus filamentos van a ser cortos, y a diferencia de una raíz del lado izquierdo que está en una tierra menos compactada, pues se va a desarrollar con más volumen, los filamentos van a estar más grandes y va a poder absorber todos los nutrientes. Aquí, pues bueno, es una imagen como tal del sustrato que está en la tierra. Es un sustrato de manera muy compactada. Y en esta imagen, pues vamos a ver ya de manera, en una foto que se puede apreciar de mejor manera, cómo están las plantas en un mismo terreno, en una misma parcela, una misma labor. Aquí, esta situación fue con un cliente de acá de la zona de Chihuahua, un cliente de la comunidad menonita. Obviamente, pues le pedimos permiso, de extraer 2 plantas ahí en una zona de cultivo. Y le dijimos, miren, en una zona donde está más compactada la tierra, ¿cómo se desarrolla la raíz? Muy limitado, muy pequeña. La planta, por ende, pues se desarrolla poco, está pequeña. A diferencia de donde está la tierra menos compactada, pues la raíz es mucho más frondosa, es más voluminosa, los filamentos son mucho más largos, hay más donde pueda obtener o retener, por ejemplo, en el caso de la humedad, y eso pues va a impactar de manera positiva en el tamaño de la planta e incluso en la cantidad de, en este caso como es maíz, la cantidad de mazorcas que puede producir. Y pues bueno, aquí vemos otra fotografía. Aquí en este caso son 3 plantas. Vemos de izquierda a derecha cómo está el suelo más compactado, un poco menos compactado, y aquí está la tierra todavía menos compactada, es decir, mucho más suelta. Vemos el tamaño de las plantas, cómo va incrementando a medida de que la tierra esté más suelta, esté menos compactada. Incluso el fruto, lo que es en este caso la mazorca de maíz, está muy pequeña, no está llena completamente la mazorca. Incluso aquí ya se está secando por falta de humedad. En la segunda planta hay un poco más de humedad, por eso todavía está verde, pero aún así la mazorca no desarrolla el tamaño adecuado y no se alcanza a llenar, ¿no? Y vemos aquí, por ejemplo, donde está la tierra totalmente mucho menos compactada, ya incluso aquí la planta llegó a su ciclo de secarse de manera normal, ya llegó a su desarrollo completo la planta, la mazorca está prácticamente llena y pues tenemos más mazorcas por planta. Entonces, aquí el mensaje es que el productor puede tener mayor cosecha teniendo la tierra menos compactada. Y es por eso que lo vuelvo a repetir, y una disculpa si suena muy repetitivo, pero bueno, estamos comprometidos con reducir la compactación. Y pues bueno, ¿cómo hacerlo? Pues aquí el neumático o la llanta es el único vínculo entre la tierra y la maquinaria. Y en este caso, la llanta correcta a la presión correcta de inflado va a ser la solución que cambie esta situación de compactación. Y bueno, ya vimos cómo está construida una llanta de construcción convencional o diagonal. Ahora voy a mostrarles cómo es la tecnología de una llanta Michelin. Esta es una llanta radial porque su estructura hace un radio de ceja a ceja, lo cual le permite tener mayor flexibilidad
porque las cuerdas no están cruzadas, es decir, están de manera radial. Y tiene también así lo que son los cinturones que dan estabilidad y protegen el casco. Y además, al dar estabilidad, permiten que todo el ancho de banda de la llanta esté todo el tiempo pisando. Entonces, vemos aquí que la huella de contacto va a ser siempre de todo el ancho de la llanta, y cuando estés trabajando la llanta, se va a flexionar y va a tener una huella más larga. Entonces, no es lo mismo tener tracción con una llanta con esta huella que es limitada a tener una tracción con una huella más amplia. Yo pongo el ejemplo a los clientes, es como si quieres correr solamente con las puntitas o con los talones, ¿no? No es lo mismo a querer correr pues con todo lo que es el área del zapato, ¿no? O del tenis. Y no nada más en el tema de las ventajas de la llanta, no hay solamente contra la convencional, sino también tenemos nuestras ventajas competitivas en las marcas o en las llantas radiales de la competencia. Aquí en esta demostración de performance o de valor, en este caso es una máquina cosechadora. La fotografía ustedes pueden ver que está un poco inclinada hacia la izquierda, no es que esté mal tomada, sino que aquí la máquina se está inclinando a la izquierda porque hay más hundimiento del lado izquierdo que del lado derecho, siendo que cuando la máquina pues prácticamente pesa lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo trae una llanta radial de la competencia y del otro lado trae una llanta del modelo o de la gama Mega XB. Y aquí vemos que a pesar de que la llanta es misma medida, obviamente, para empezar tenemos mayor capacidad de carga, ¿no? Michelin tiene un índice de carga 178 contra un índice de carga de la competencia de 172. La llanta en sí están las dos cargando el mismo peso de la máquina, porque pesa lo mismo la máquina de un lado y del otro, y están infladas a 23 libras las dos, es decir, tienen la misma cantidad de libras. Pero por la tecnología de Michelin que permite tener mayor flotación, la huella de contacto es un 24% mayor que el de la competencia. Entonces, con esto, aquí va a haber dos beneficios para el cliente. Va a tener mucho más tracción la llanta, y en este caso hay situaciones en las que las máquinas tienen que trabajar en situaciones un poco húmedas, no está totalmente seco el suelo, aunque ya la planta esté seca, pero el suelo llega a estar a veces húmedo porque a lo mejor llovió, y deben de tener pues suficiente tracción, porque muchas de estas máquinas no son 4x4, sino que son 4x2, solo tienen tracción en el eje delantero. Entonces, deben de tener muy buena tracción para no quedarse atascadas. Y otra es que mencionaba que el peso de la máquina pues puede llegar a ser bastante, ¿no? Pueden ser incluso más de 15 toneladas. Entonces, gran parte de ese peso se recae en el eje delantero. Entonces, imaginen que todo el peso se recae en un área más grande y en un área más pequeña. Entonces, por eso es que Michelin tiene mayor flotación. La competencia, vean cómo queda hundida prácticamente arriba del rin, se queda hundida la llanta. Y Michelin al tener mayor flotación, ni siquiera llega a hundirse al nivel del rin. Entonces, con esto podemos ver la ventaja de la flotación. Entonces, Michelin tiene mucha más flotación que la competencia, incluso que sean radiales. Y bueno, hablando propiamente de la presión, pues va a impactar directamente en el porcentaje del patinaje. Hoy en día los tractores ya de ciertos años hacia la fecha te miden el porcentaje de patinaje de las llantas. En el ejemplo de arriba, este tractor trae 34 libras de presión e inflado las llantas y marca un 25% de patinaje.
Aquí, pues, el perfil del suelo está destruido y va a haber mayor consumo de combustible. ¿Por qué? Porque va a haber mayor patinaje. Al estar más inflada la llanta, va a haber más patinaje. Y en este caso, Michelin puede trabajar con 17 libras, por lo cual va a dar un 10% más o menos de patinaje, y aquí el suelo pues se va a mantener más estable, además de que pues va a haber un ahorro de combustible por tener mayor tracción. Y bueno, ¿cómo es que determinamos en Michelin, o cómo hacemos la determinación exacta de presiones? Sabemos que depende, o que los tractores en ocasiones son de trabajo muy versátil, es decir, dependiendo del paso o del ciclo, pueden usar un implemento u otro. Pero aquí lo importante para nosotros es identificar cuál es el trabajo o el implemento que le representa mayor peso o es el más crítico. En este caso, de este ejemplo del tractor, es el trabajo de aspersión. Vemos aquí que trae un implemento que trae un tanque donde rocía un producto, y también determinamos o preguntamos al usuario cuál es la velocidad máxima, que en este caso es la velocidad de traslado, porque imagínense que este tractor lleva levantado el implemento trasero, ahí es donde va recargando más el peso en el eje trasero, y es cuando va a la máxima potencia, es decir, digo, a la máxima velocidad, cuando va trasladándose hacia las tierras. Y en este caso son 30 kilómetros por hora. Entonces, determinando el peso del eje, o sí, los pesos de los ejes, perdón, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de este tractor, en el eje delantero hay una variación pequeña, prácticamente de más o menos 400 kilos. Pero vemos que en el eje trasero, que es donde le está recayendo todo el peso del implemento trasero, sí hay una variación de cerca de 1,800 kilos cuando levanta el implemento y cuando lo baja. Entonces, es por eso que debemos de hacer una determinación muy precisa o muy exacta por eje del tractor. Y en este caso, consultando, pues bueno, la tabla técnica de las medidas de las llantas, determinamos, por ejemplo, que para el eje trasero debe de traer 9 libras y en el eje trasero 23. Entonces, no es la misma presión para el eje delantero y para el trasero, aun que, por ejemplo, en este caso de este tractor, sea la misma medida de llanta. Y pues bueno, aquí les mencionaba hace rato, pues cómo reducir los costos. Hay que eficientar la tracción de la maquinaria, porque cada vez es una maquinaria más grande y de mayor caballaje, y que jala implementos más pesados, y pues esto debe ser sobre un terreno suave, y es un constante reto para cualquier tractor o para el cliente. Y bueno, su eficiencia diaria y el consumo de combustible requiere una supervisión de los indicadores de patinaje, que idealmente deberían de estar en un 10% más o menos. Y vemos ya en la práctica con los clientes, yo personalmente a veces me subo con el operador del tractor, y pues vemos que en el índice de patinaje trae 20, 23, 25, pues es donde nos estamos dando cuenta que la presión de inflado pues no es la correcta. Y es donde ahí entramos nosotros como asesores y nuestros distribuidores, nuestros dealers, en un trabajo en conjunto para hacer esas recomendaciones técnicas, ¿no? Bueno, les voy a contar un caso de éxito de acá de un cliente usuario final en México, en el estado de Sinaloa. No sé si algunos lo ubiquen. La marca La Costeña es propiamente el cliente que bueno, es de los más conocidos o referentes acá en el país. Y bueno, en el 2014 se hizo una propuesta con este cliente, donde, pues bueno, ahí identificamos algunos detalles, como por ejemplo desgastes muy irregulares,
durabilidad muy limitada de sus llantas. Estuvimos observando la maquinaria y pues vimos que traían diferentes marcas de tractores, diferentes medidas. Había tractores que eran más grandes porque hacían diferentes trabajos. Y pues bueno, en este caso, normalmente ellos usaban llantas tanto Pirelli como Firestone convencionales, teniendo una durabilidad así, ¿no? Tenían desgastes muy irregulares, es decir, había zonas en donde el hule todavía tenía un remanente, había zonas donde estaba prácticamente liso, o incluso en algunos donde ya se empezaba a ver la estructura de la llanta, se veían ya las lonas. Y pues bueno, hicimos la propuesta y nos dijeron, bueno, vamos a hacer la prueba, pero queremos ponerla en un tractor más pesado, que hace un trabajo más demandante, más pesado, y lo queremos hacer solo en el eje delantero. ¿Por qué? Porque son las llantas que más rápido reemplazamos. Tenían incluso un nivel de reemplazo de 2 llantas delanteras por una trasera. Entonces, le dijimos, bueno, ok, pero vamos a hacer todo el trabajo técnico. Se hizo un pesaje de la maquinaria, determinar cuál es el implemento que usaban. Y, pues bueno, les platico un poco. Ellos usaban, les comento, en el caso, por ejemplo, de la medida 16928, tenían durabilidades de más o menos 2.800 horas, esto con un 95% de desgaste. Y prácticamente la llanta pues ya estaba por reemplazar. En los tractores que se metieron de prueba, fueron tractores más grandes, con mayor trabajo. Y dijimos, bueno, vamos a hacer una revisión de las llantas cuando hayan cumplido las mismas 2.800 horas, que es lo que te duraban las llantas de la competencia, ¿no? Entonces se hizo una revisión y prácticamente a las mismas horas de lo que les duraban las otras, las llantas apenas tenían un 30% de desgaste. En este momento, las llantas proyectaban durar 8.200 horas y adicional, con un desgaste bastante parejo, ¿no? A diferencia de la competencia, pues en algunas zonas tenían todavía hule y en otras ya estaba muy liso. Bueno, en ese momento, en la primera revisión, les mencionaba, era poco menos de un 30% de desgaste, habían durado 2.780 horas. A un 60% de desgaste proyectaban durar 6.000 horas. A un 85% proyectaban durar 9.000 horas. Y esto solamente con una presión de inflado de 13 libras. Entonces, las pruebas continuaron y después el cliente revisando pues los resultados de las pruebas y también revisando lo que es las bitácoras del consumo de combustible, pues nos dieron un testimonio, una carta testimonio, en donde establece que después de la proyección no se fueron incluso a 8.000 horas, sino se fueron a que por lo menos duraran 10.000 horas. Y en el tema del combustible, ellos revisaron las bitácoras y hicieron la comparativa con los desempeños actuales y descubrieron que tenían un ahorro de un 14% con la misma productividad que tenían. Es decir, no hubo una variación del trabajo. Entonces, con estos datos, pues la verdad es que nos ayuda mucho a permear con los demás clientes de los beneficios de la llanta Michelin. Y bueno, en el tema del cálculo de combustible, un tractor promedio de 150 caballos consume 16 litros por hora. Acá el promedio en México de trabajo de un tractor va sobre las 800 horas al año. Si eso lo multiplicamos por los 16 litros que consume por hora, en total al año estaría consumiendo cerca de casi 13.000 litros de diésel. Si esto lo multiplicamos
en el caso de México a un precio de 19 pesos, sabemos que ahorita, pues en algunas zonas está en 20, 21, incluso hasta 22 en algunas zonas, pero vamos a ponerlo en un promedio de 19 pesos, el consumo puede llegar a ser cerca de los 250,000 pesos. Esto hablando de pesos mexicanos. Esto con un ahorro de combustible de un 15% y esto derivado de pruebas que hemos hecho ya tanto acá en México, incluso en Argentina, se han hecho pruebas de ahorro de combustible y también con los testimonios de muchos clientes que nos han dado, como por ejemplo fue el tema de la costeña, que en el de ellos fue un 14%, ha habido clientes que han tenido un ahorro de un 19% incluso de ahorro de combustible. Esto pues determinamos que es un ahorro de 36,000 pesos por año, que es lo que pudieran estar ahorrándose. Y si eso lo multiplicamos por el promedio de vida de una llanta convencional, que es decir, acá en México más o menos les llegan a durar 3 años las llantas convencionales, pues estamos hablando que son más de 100,000 pesos de ahorro de combustible solamente en un año por un tractor. Si esto lo multiplicamos o lo vemos en dólares, pues bueno, son cerca de los $5,000 aproximadamente. Y en el caso de la costeña, que pues bueno, ellos ya vieron un ahorro como tal, que evaluaron y que identificaron, ese consumo de diésel al año, que son 243,000 pesos, el 14% les representa por año, por cada tractor, 34,000 pesos. Si eso lo multiplicamos por toda la flota que tienen ellos hoy en día, a ellos les representa más de 1,800,000 pesos de ahorro. Esto, para que se den una idea, puede representar un tractor gratis al año, solamente con el tema del ahorro de combustible. Entonces, la verdad es que el cliente está muy contento con el desempeño de Michelin y pues bueno, además con el servicio tanto de nosotros y del distribuidor. Y así como San José, también tenemos otros casos de éxito. Tal vez conocerán a esta marca famosa de tequila, que es José Cuervo. Ellos, aquí las pruebas fueron ya no contra llantas convencionales, sino contra llantas radiales de la competencia. Y ellos iniciaron pruebas en el 2015 y se concluyeron a finales del 2018. Desafortunadamente las pruebas no continuaron más allá por temas, por daños de las llantas que no fueron imputables propiamente a la calidad o a la llanta, sino que por temas de operación. Como el agave es cultivado pues en un terreno pedregoso, bastante accidentado, pues bueno, las llantas están susceptibles a todos esos daños, ¿no? Pero aún así, ellos identificaron que las llantas les proyectaban, por ejemplo, en el caso del eje trasero, 6,700 horas y todavía con un 40% de remanente a la hora de que ellos tuvieron que retirar las llantas. Pero aquí lo más importante para ellos no llevaban un registro tan minucioso, detallado del combustible, pero sí en el tema de un ahorro financiero, ellos identificaron un 30% de un mejor costo por hora de trabajo con la llanta que usaban actualmente. Entonces, la verdad es que también aquí pues es bastante significativo el ahorro que puede llegar a tener los clientes. Y así como estas cartas, tenemos de clientes pequeños que tienen desde 2, 3 tractores, donde identifican un ahorro, por citar un ejemplo de un cliente, dice, yo manejo mi propio tractor y sé que ahora con Michelin gasto 10 litros menos de diésel que la competencia. ¿Por qué? Porque hace un mes traía las llantas de la competencia, estaba haciendo todavía el mismo trabajo y tienen bien identificado eso, ¿no? Entonces, así como estas grandes empresas, pues también los clientes pequeños ven esos beneficios. Y bueno, aquí
es donde Michelin, con el uso de la tecnología, una tecnología más avanzada que se llama tecnología Ultraflex o Michelin Ultraflex, son llantas de última generación que esas todavía soportan mayor carga y a una menor presión de inflado. No voy a entrar tanto en detalle por cuestión de tiempo, pero podemos ver que en este ejemplo el cliente puede llegar a tener un beneficio de más de 300,000 pesos al año gracias al uso de la tecnología de Michelin Ultraflex. Entonces, es bastante los beneficios que pueden llegar a tener los clientes. Y bueno, ¿cómo trabaja la tecnología Ultraflex? Y esto lo pongo como una analogía de decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Cómo debo de trabajar en una cierta condición, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a trabajar en la nieve y la llanta convencional es como si quisiéramos ponernos unos zapatos de trabajo, y una Michelin es como si usáramos un zapato de nieve o raqueta. O sea, debemos de usar algo específico que nos ayude a hacer el trabajo de manera correcta. Entonces, aquí pues con los zapatos, pues bueno, se van a hundir definitivamente, y con lo que es las raquetas, pues bueno, van a poder transportarse de manera eficiente. Esto es derivado de una tecnología que se llama anti-landmines. Esta tecnología Michelin la desarrolló para el ejército francés, para un vehículo, y es un vehículo que está en terrenos donde debe ser indetectable a las minas explosivas. Entonces, en un vehículo de digamos, tamaño y peso muy similar, usando llantas normales, este vehículo ejerce una presión bastante, pues mucho mayor. Por ejemplo, son 5 kilos por cada centímetro cuadrado. Nosotros, una persona, al caminar o al pararnos en un cierto suelo, ejercemos 660 gramos sobre centímetro cuadrado. Una liebre ejerce un poco menos. A lo mejor van a decir, bueno, ¿por qué hay poca diferencia? Porque el peso de la liebre se reparte en un área muy pequeñita, que son sus patitas. Y en el caso de este vehículo, lo que es todo el peso se reparte en un área mucho más grande, hay mayor flotación, y lo que es la presión que ejerce hacia el suelo es menor incluso que el que representa una liebre. Entonces, esta tecnología se traslada lo que es a la tecnología de las llantas agrícolas. Y aquí permítanme salirme de la presentación para mostrarles un video. Por favor, me indican si escuchan el audio del video. ¿Escuchan el audio del video? No, José, no se escucha el audio. Tienes que compartir audio de la computadora ahí en el Zoom. Ok, si me ayudas aquí es en... Yo no lo puedo hacer porque no estoy como host, Ok, pero tocando los botoncitos de la derecha, ahí al pero lado del ves, chat, ahí ahí tocando ahí, no pauses nada, no. Deberían haber aparecido ahí los botones. Qué lástima. Ok, a ver. Porque además ya estamos medios pasados de horario. Ese video lo podemos compartir por redes, José, pues ya estamos en el horario de la siguiente conferencia. Sí, ok. Pues bueno, voy a compartirles mis datos
Y la verdad es que les agradezco mucho este tiempo que me dieron, y cualquier duda, pues estamos a la orden. Entiendo que no estamos ya en tiempo de sesión de preguntas y respuestas. La verdad que estamos pasados. De todas maneras, Okay. La facilidad que tiene este sistema de conferencias y feria virtual es que la gente se puede acercar al stand y consultar. Una pregunta nomás te hago que hay ahí, por lo menos para hacer una para el público y que no se quede con las ganas, ¿sí? Al Sí. poner una menor presión de inflado en la llanta, ¿no le afecta en los costados? No, de hecho, o sea, la llanta está diseñada para poder flexionar de manera suficiente o flexionar lo que tenga que flexionar, y no se va a romper, no se va a abrir la llanta. Esto por los compuestos de hule que tiene la llanta en los costados. No sé si respondí la pregunta. Sí, acá dice Álvaro Daniel que está perfectamente contestada. José, muchísimas Muy bien. gracias. Lo mismo, muchísimas gracias a Michelin. Te encargo, por favor, José.